Conoce a Jack Thornton, cuyo feroz amor por su perro lo lleva a un peligroso encuentro con un oso grizzly. Junto a él hay otras almas valientes, un kayakista que enfrenta la embestida de un oso, un cazador acechado en bosques desconocidos y un guardaparque atrapado entre una osa y su cría. Acompáñanos mientras descubrimos las maneras en que estas personas lograron sobrevivir. Estas historias de coraje y peligro te dejarán temblando. Era el 2 de septiembre de 2024 y Jack Thornton jugaba a lanzar la pelota con su perro, un Golden Retriever llamado Max. Los dos estaban en su visita mensual a un santuario de vida silvestre en Ohio. Habían visitado el lugar antes, pero nada podría haberlos preparado para los eventos aterradores de ese día en particular. El santuario era pacífico para despejar su mente. No iba por la vida silvestre, iba por Max. Sabía que con movimientos lentos y con el hocico gris necesitaba el ejercicio. El envejecido Golden había estado al lado de Jack por casi una década. Estaba seguro de que Max era el ser más importante en su vida. Habían pasado por todo juntos, noches solitarias, desamores y momentos de alegría. Max había salvado a Jack de muchas maneras, y él haría cualquier cosa por él. Descubrieron el santuario de vida silvestre años atrás durante uno de sus muchos viajes por carretera. En ese entonces, Max tenía una energía imparable, pero ahora las articulaciones del perro estaban rígidas. Aún así, sus ojos brillaban cada vez que Jack tomaba la pelota. Era una conexión que Jack valoraba más que nada. Ese día habían caminado hasta un lugar cerca del recinto de los osos pardos. Una valla robusta separaba a los visitantes de las criaturas salvajes dentro del recinto. Como era lunes, no había muchos visitantes en el santuario. Tenían espacio para disfrutar su juego de buscar la pelota. El sol se reflejaba en el agua de un pequeño estanque cercano, proyectando largas sombras en el campo. Jack sonrió mientras veía a Max trotar tras la pelota con el mismo entusiasmo que cuando era un cachorro. Jack se reclinó, lanzó la pelota una vez más y la observó volar por el aire. Pero mientras la veía, se dio cuenta de que algo iba mal. Su lanzamiento se desvió, girando antes de desaparecer tras la barrera que rodeaba el recinto de los osos. Se quedó paralizado, pero no había nada que pudiera hacer cuando Max corrió hacia la valla. Jack llamó al perro por su nombre, pero ya era tarde. El cuerpo envejecido de Max encontró la energía para saltar la barrera de un solo brinco. El miedo se apoderó de su pecho. Sin pensarlo, corrió tras él. El hombre de 32 años saltó la valla en pánico, raspándose las manos con el metal áspero mientras se lanzaba al otro lado. Max corría hacia la pelota, ajeno al peligro que lo rodeaba. Jack escaneó el recinto buscando señales de movimiento. No veía al oso, pero sí podía ver la cueva del oso en la distancia. La oscura entrada de la cueva le dio escalofríos a Jack. Solo porque no podía ver al oso no significaba que estuvieran solos en el recinto. Tenía que actuar rápido. Entonces un leve movimiento captó la atención de Jack. Su corazón dio un vuelco. El oso salió de su cueva hacia el claro. Por un momento todo pareció ralentizarse. La cabeza del oso se volvió hacia Jack y Max, primero curioso, luego decidido. No perdió ni un segundo mientras corría hacia Max. Su mente le gritaba que se moviera más rápido. Max tenía la pelota en la boca trotando de vuelta hacia Jack, con la cola moviéndose como si nada estuviera mal. Jack extendió la mano, levantando a Max con un brazo y girando hacia la valla. El oso dejó escapar un gruñido bajo y luego atacó. El cuerpo de Jack se llenó de adrenalina mientras sentía el suelo vibrar bajo sus pies. Podía escuchar las enormes patas del oso golpeando la tierra, cada vez más cerca. Jack se giró lanzando a Max hacia la valla, con la esperanza de que el perro llegara a salvo. Max chilló al golpear el suelo y corrió hacia la barrera. Entonces el oso alcanzó a Jack. La primera garra llegó rápido, demasiado rápido para que Jack reaccionara. La pesada y decidida pata del oso lo golpeó en la espalda, lanzándolo hacia adelante. El hombre cayó al suelo con fuerza. El dolor explotó en su cuerpo, pero no había tiempo para pensar en ello. El aliento caliente del oso estaba en su nuca, y Jack sabía que otro golpe vendría pronto. Tenía que proteger su cabeza y cuello. Jack se giró sobre su espalda, levantando los brazos en un inútil intento de protegerse. El oso se cernía sobre él con sus ojos oscuros fijos. Sentía el peso de la criatura mientras atacaba de nuevo, rasgando su camisa y desgarrando su carne. Gritó, pero el sonido apenas fue audible sobre el rugido en sus oídos.
El dolor era insoportable, pero la idea de perder a Max lo impulsaba a seguir luchando. Pataleó tratando de alejar al oso, pero era como luchar contra una montaña. El oso rugió con sus mandíbulas chasqueando a centímetros de la cara de Jack. Su visión se nubló y la oscuridad se acercaba por los bordes. Podía escuchar a Max ladrando al otro lado de la valla. Podía escuchar pasos y voces gritando, pero todo se sentía lejano como un sueño. Entonces el peso del oso desapareció. El personal del santuario había llegado, corriendo con rifles de dardos tranquilizantes y gritando órdenes. Jack yacía en el suelo con el dolor consumiéndolo. Podía escuchar la pesada respiración del oso y luego el suave golpe de su cuerpo al caer cuando el tranquilizante surtió efecto. Se sintió desorientado mientras las manos lo agarraban, llevándolo a un lugar seguro. La sangre empapaba su camisa y su espalda ardía con cada movimiento. Pero justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, sintió el húmedo hocico de Max empujando su mano. Extendió la mano hacia él, rozando el suave pelaje del perro, sintiendo alivio. Estaba a salvo. Días después, mientras Jack yacía en recuperación con el cuerpo adolorido y vendado, Max se sentaba fielmente a su lado. Mientras observaba a su amado perro, sabía que con gusto habría dado su vida por él. Era temprano en la mañana del 8 de junio de 2021. Esther Kowalski, una viuda de 73 años, se movía lentamente por la naturaleza de Montana, con una gran canasta balanceándose en su brazo. La canasta estaba medio llena de bayas frescas, cada una recogida de los arbustos que cubrían la ladera. Le encantaba recoger bayas frescas para hacer pasteles para sus nietos. Hornear había sido su tradición desde que tenía memoria, una simple forma de demostrar amor. Sus nietos adoraban sus pasteles, especialmente cuando el relleno era recién recogido. Ese día no fue diferente. El clima era cálido, el cielo despejado, y ella había caminado un poco más de lo habitual en busca de las bayas más maduras. Pero todo estaba a punto de cambiar. Esther había sido una chica de ciudad toda su vida, pero desde que su esposo falleció, había encontrado una nueva pasión por los bosques. Ahora conocía sus ritmos, los sonidos de los pájaros, el crujido de las hojas y los susurros del viento. Pero en esa tarde en particular había entrado en el territorio de un joven oso negro. El oso estaba herido, su pata trasera estaba destrozada, probablemente un encuentro con un depredador más grande. Esta lesión lo hacía más lento, frustrado y mucho más agresivo. Mientras Esther recogía bayas a unos metros de donde el oso había encontrado su propia comida, el animal la había notado. Al arrancar una baya gorda, Esther escuchó un ruido entre los arbustos detrás de ella. Se detuvo y esperó a ver si algo más sucedía. Y fue entonces cuando el oso negro emergió de los árboles. Era más grande de lo que esperaba. Sus ojos estaban vacíos de emoción. Estaba en cuatro patas olfateando el aire. Su mirada alternaba entre ella y los arbustos donde había estado recogiendo. Se dio cuenta tarde de que había invadido la fuente de alimento del oso, y de repente atacó. Su imponente cuerpo se puso en acción. El cuerpo de Esther reaccionó antes de que su mente pudiera procesarlo. Se giró y corrió lo más rápido posible a través de la densa maleza, pero a sus 73 años sabía que nunca podría escapar de un oso. Su respiración se volvió agitada, sus pulmones ardían mientras tropezaba con raíces y rocas. Detrás de ella, el oso atravesaba los arbustos, el pesado retumbar de sus patas se hacía más fuerte. Esther se atrevió a mirar por encima del hombro y se dio cuenta de que estaba herido. Pero aunque la lesión parecía ralentizarlo, seguía persiguiéndola. Desesperada buscó con la mirada una salida. Delante de ella vio un árbol, un gran pino con ramas bajas. Sin pensarlo, corrió hacia él. Sus manos agarraron la áspera corteza mientras comenzaba a trepar, usando cada gramo de fuerza que le quedaba. Su cuerpo dolía, pero sabía que esa era su única oportunidad. Logró subir unos cuantos metros del suelo, pero su edad la traicionaba. No había nada más que pudiera hacer. Estaba sin aliento y su cuerpo le suplicaba que se detuviera, pero el sonido de la aproximación del oso la mantenía en movimiento. Se aferraba a una rama con los ojos llenos de miedo mientras miraba hacia abajo. Tragó saliva con dificultad al darse cuenta de que el oso ya había llegado a la base del árbol. El animal gruñó y se paró sobre sus patas traseras, extendiendo sus garras hacia ella. El corazón de Esther latía con fuerza mientras el oso arañaba el árbol, sus garras raspando la corteza.
Esther comprendió de inmediato que el animal estaba demasiado herido como para trepar tras ella. Gracias a Dios por los pequeños milagros, pensó. Podía ver la frustración en los ojos del oso, cómo resoplaba y rodeaba el árbol, buscando una forma de alcanzarla. Esther permaneció inmóvil, sus brazos dolían de tanto aferrarse. El oso, herido e incapaz de trepar bien debido a su pierna dañada, hizo algunos intentos poco entusiastas de levantarse, pero cada vez se deslizaba de vuelta al suelo. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de los árboles. La noche y el frío se acercaba, pero a pesar de su lesión y de no poder alcanzar a Esther, el oso no se daba por vencido. Continuaba paseándose abajo, de vez en cuando se levantaba y arañaba el tronco en frustración. Su fuerza se desvanecía rápidamente, sabía que no podría aguantar para siempre. Su mente corría buscando una salida. No tenía teléfono ni forma de pedir ayuda. La oscuridad haría aún más difícil que alguien la encontrara. Mientras su mente buscaba una solución, se dio cuenta de que su canasta seguía colgando de su hombro, llena de las bayas que había recogido antes. Era un plan dudoso, en el mejor de los casos, pero no podía pensar en otra cosa. Cambió su peso con cuidado, agarró la canasta y la sostuvo frente a ella. Sabía que los osos tenían un increíble sentido del olfato. Si lograba distraerlo con las bayas, tal vez podría ganar suficiente tiempo. Con un profundo suspiro, Esther volcó la canasta dejando que las bayas cayeran al suelo. La fruta se dispersó por el suelo del bosque en un desorden brillante y colorido. La cabeza del oso se giró hacia el sonido y su nariz se movió al captar el olor. Por un momento pareció dudar, luego se acercó lentamente a las bayas, olfateando el suelo. Esther observaba con el corazón en la garganta. El oso bajó la cabeza, lamiendo las bayas. No era mucho, pero era suficiente. Esther aprovechó el momento. Volvió a cambiar su peso, esta vez maniobrando con cuidado para bajar del árbol. Sus manos agarraban firmemente la corteza, pero se movía lentamente, con cautela para no hacer movimientos bruscos que pudieran atraer nuevamente la atención del oso hacia ella. Sus pies tocaron el suelo. Esther se quedó congelada por un segundo. El oso seguía distraído, con la cabeza enterrada entre las bayas, y ella se alejó del árbol. No dejó de moverse hasta que llegó a su coche. Horas más tarde, Esther estaba sentada en la mesa de su cocina, con las manos aún temblando por el encuentro. Su cuerpo estaba dolorido y sus músculos agotados, pero estaba viva. Había logrado burlar al oso, y al final fue algo tan simple como una canasta de bayas lo que la había salvado. El 14 de julio de 2015, Mike Chen solo tenía un objetivo mientras se deslizaba por las frías aguas cristalinas de un remoto río de Alaska: encontrar el lugar perfecto para una expedición. A sus 40 años, era un experimentado kayakista y guía de naturaleza. Su carrera consistía en liderar expediciones por algunos de los terrenos más desafiantes de Norteamérica, y su misión siempre era garantizar la seguridad antes de llevar a sus clientes. El día había transcurrido sin novedad, un recorrido de exploración con tramos tranquilos de agua, rápidos ocasionales y avistamientos de fauna. Los rápidos y el paisaje hacían de este río el lugar ideal para la próxima expedición. Pero mientras remaba por una sección más calmada, Mike vio algo. Un oso grizzly estaba en la orilla, atrapando salmones que saltaban corriente arriba. Ya había presenciado escenas como esta, pero nunca dejaba de impresionarlo. Los osos de ese tamaño eran comunes en Alaska y Mike sabía respetar su espacio, pero había en la forma fluida en que el oso se movía, la facilidad con la que atrapaba los peces. Estaba viendo algo especial y quería observar más. Fascinado por la fuerza bruta del oso, Mike disminuyó el ritmo de su remo. Su kayak se acercaba lentamente mientras observaba al animal devorar su presa fresca. El río estaba calmado en esa zona, pero Mike no notó el peligro bajo la superficie. De repente, el fondo de su kayak raspó algo sólido. Mike se quedó helado y apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que su bote se volcara. El agua estaba tan fría que le cortó la respiración. Mike cayó al río. El mundo desapareció en una mezcla caótica de burbujas y agua turbulenta. Sus sentidos quedaron cegados, pero sus instintos se activaron al instante. Había volcado muchas veces antes, pero esta vez se sentía diferente. La corriente del río era fuerte, arrastrándolo río abajo, y su equipo se enredó en él mientras intentaba liberarse.
Su remo se le escapó de las manos, perdido en la corriente. Trató de no entrar en pánico mientras luchaba por enderezarse. Los violentos chapoteos de su kayak volcado y sus brazos agitándose llamaron la atención del oso. El animal levantó la cabeza con agua goteando de su hocico y lo vio en el río. Territorial y molesto por el alboroto, el oso dejó su lugar de pesca. Sus músculos poderosos se tensaron mientras se lanzaba al agua, avanzando hacia Mike con sorprendente velocidad. Mike vio al animal cargando contra él. Fue entonces cuando finalmente se permitió entrar en pánico. Luchó por desenredarse de las correas del kayak, sus extremidades pesadas en el agua helada. Pateó con fuerza liberándose, pero la corriente era implacable, arrastrándolo más río abajo. La orilla parecía estar lejos, y el oso se acercaba levantando chorros de agua a medida que avanzaba hacia él. El grizzly no tenía prisa. Su tamaño y fuerza le daban ventaja, y se movía con la confianza de un depredador que sabía que tenía a su presa acorralada. Mike se sentía impotente, pero no dejó de luchar. Se obligó a concentrarse, incluso cuando su mente le gritaba que se moviera más rápido. Necesitaba un plan. La corriente del río era tanto su enemiga como su posible vía de escape, pero los rápidos más adelante serían mortales si no los manejaba bien. Miró desesperadamente a su alrededor. El kayak volcado flotaba inútil en su estado actual, pero una chispa de idea se encendió en su mente. Lo volteó con un fuerte empujón. El kayak estaba dañado, lleno de agua, pero aún flotaba. Con un esfuerzo final, se subió usándolo como escudo improvisado entre él y el oso que se aproximaba. El grizzly estaba más cerca ahora, su enorme cabeza apenas por encima del agua mientras avanzaba por el río. Mike sabía que el kayak ofrecía poca protección, pero le daba el tiempo suficiente para dirigirse hacia la corriente más rápida. Su corazón latía con fuerza mientras pateaba con fuerza, guiando el bote hacia los rápidos que se avecinaban. Era un riesgo, pero era su única oportunidad. El agua comenzó a acelerar. El oso dudó deteniéndose al borde del agua más profunda. Los grizzlies eran buenos nadadores, pero incluso ellos tenían dificultades con las corrientes rápidas. Mike aprovechó el momento, usando el kayak para navegar por el agua turbulenta. Cada ola lo golpeaba amenazando con lanzarlo contra las rocas, pero se aferró al bote con todas sus fuerzas restantes. El kayak se sacudía bajo él como un animal salvaje, y Mike pensó que sería arrojado contra las rocas. Sabía que era ahora o nunca, tenía que sobrevivir. No podía permitirse caer de nuevo en las aguas heladas, ya no tenía fuerzas para luchar contra algo así. Se mantuvo firme, dejando que el río hiciera la mayor parte del trabajo mientras lo alejaba del oso. Miró hacia atrás una vez, viendo al grizzly en la orilla frustrado pero sin disposición a seguirlo en las peligrosas aguas. Los rápidos lo arrojaron a una sección más tranquila del río, dejando a Mike jadeando por aire. Sus músculos gritaban de agotamiento, pero estaba vivo. La orilla ya no estaba lejos, y con el oso fuera de peligro, Mike remó lentamente hacia ella. Se arrastró hasta la orilla, colapsando sobre las frías rocas, su pecho subiendo y bajando mientras intentaba recuperar el aliento. Permaneció allí por mucho tiempo, admirando la belleza del mundo a su alrededor y el misterio de estar vivo. Cuando finalmente se incorporó, su cuerpo dolía por todas partes, magullado por la batalla con el río y el oso. De regreso en su campamento, hizo un recuento de lo sucedido. Su kayak necesitaba reparaciones, su equipo estaba empapado y había perdido su remo en el río. Tenía que elegir otro lugar para la expedición, pero esos eran problemas menores ahora. Lo que importaba era que estaba vivo. Era justo después del amanecer el 30 de agosto de 2020, cuando Sarah Blackwood recibió una llamada preocupante. A sus 50 años, era una guardabosques veterana con más de 25 años de experiencia. A lo largo de los años, había manejado todo tipo de emergencias con la vida silvestre, desde excursionistas perdidos hasta encuentros peligrosos con animales. Pero mientras cargaba su equipo en la camioneta y se dirigía hacia el inicio del sendero, sentía un nudo en el estómago. Habían llegado reportes de un oso agresivo cerca del sendero de senderismo más popular del parque. La situación estaba inquietando a los visitantes. El sendero iba a estar lleno a medida que avanzara el día, haciendo que la situación fuera urgente. La temporada de finales de verano significaba que el parque estaba lleno.
Sara sabía que cualquier incidente con osos podía escalar, especialmente con tantos excursionistas inexpertos que ignoraban los peligros. Lo había visto suceder antes, personas deseosas de tomar una foto o acercarse demasiado. Pero esto era diferente. La agresión del oso era inusual. Al llegar al inicio del sendero, Sara tomó sus binoculares y su rifle, aunque esperaba no necesitar este último. Amaba el parque y sus animales, y el delicado equilibrio entre mantener seguros a los animales y a los visitantes era una de las partes más difíciles de su trabajo. Siguió los reportes por un camino estrecho bordeado de maleza y pinos, escaneando el área en busca de señales del oso. Y ahí fue cuando vio lo que todos los reportes habían omitido. El oso agresivo no era un oso cualquiera. Era una madre protegiendo a sus cachorros, uno de los cuales estaba atrapado en lo que parecía una trampa ilegal. No era de extrañar que estuviera agresiva. Sara no podía entender por qué nadie había mencionado los detalles de la situación. El estómago de Sara se hundió mientras observaba el pequeño cuerpo del cachorro esforzándose contra la cruel trampa. La madre oso caminaba de un lado a otro frente a su cachorro, soltando bajos y amenazantes gruñidos. Por primera vez en su carrera, Sara sintió que estaba fuera de su elemento. La tensión en el aire era palpable, pero necesitaba ayudar a los animales. No había tiempo para esperar ayuda, especialmente porque ya podía escuchar voces detrás de ella, excursionistas. Sara sabía que cualquier movimiento repentino o intento de acercarse al cachorro provocaría a la madre. Los osos, especialmente las madres, eran ferozmente protectores y este ya estaba nervioso. Esos excursionistas estaban cerca, ajenos al peligro que había delante. Si entraban en el claro sin darse cuenta, la madre oso podría atacar. No podía arriesgar un encuentro entre el oso y los turistas, pero liberar al cachorro también sería arriesgado con la madre tan cerca. Sara evaluó sus opciones. Tenía una pistola tranquilizadora en su camioneta, pero eso podría llevar tiempo, y no garantizaba que la madre oso no actuara antes de que el tranquilizante hiciera efecto. Necesitaba crear una distracción, algo que desviara la atención de la madre del cachorro el tiempo suficiente para poder liberarlo, y necesitaba hacerlo rápido. La mirada de Sara recorrió el área, posándose en unas rocas grandes y palos cerca del sendero. Un plan comenzó a formarse. Se movió recogiendo los materiales, cuidando de no hacer ruido. Una vez que tuvo todo en su lugar, Sara comenzó a lanzar rocas y palos en la dirección opuesta, creando una serie de ruidos fuertes y golpes en la maleza. Los sonidos fueron repentinos y agudos, lo suficiente para asustar a la madre oso, quien se detuvo en su andar y se volvió hacia el ruido. Como resultó, el pensamiento inicial de Sara había sido correcto. El oso sospechaba que el ruido provenía de un peligro invisible. Por ello fue a investigar. En el momento en que la atención de la madre oso se desvió, Sara hizo su movimiento. Sabía que no había tiempo que perder. Tenía segundos como máximo para liberar al cachorro y poner algo de distancia entre ella y los animales. Se acercó al cachorro. Su corazón latía con fuerza mientras cerraba la distancia. El cachorro seguía tirando de la trampa. Sus movimientos eran frenéticos, pero se estaba debilitando. Sara rápidamente se agachó, sacando su cuchillo. Estaba ajustada cortando el pelaje del cachorro, pero con unos movimientos rápidos cortó el alambre. El cachorro se liberó corriendo hacia su hermano, ambos acurrucándose juntos mientras la madre oso se daba la vuelta, dándose cuenta de que algo había sucedido. Sara retrocedió dando espacio a la familia mientras la madre oso corría hacia sus cachorros. Por un momento, el oso la miró con desconfianza, pero Sara mantuvo su distancia, sin hacer movimientos amenazantes. Satisfecha de que su cachorro estaba ileso, los empujó más adentro del bosque, lejos del sendero. Un alivio inundó a Sara, pero sabía que su trabajo no había terminado. Los excursionistas aún estaban cerca, y los osos necesitaban ser alejados más del sendero antes de que llegaran más personas. Extendió la mano hacia su radio y pidió refuerzos. Si podían crear un desvío, el personal del parque podría redirigir a los excursionistas, dando a la familia oso más tiempo para alejarse del área por su cuenta. Minutos después, Sara vio a los excursionistas entrar en su campo de visión. Les hizo señas instándolos a regresar. El grupo parecía confundido, mirando a su alrededor, alejándose del peligro que nunca supieron que estaba allí. Sara los observó irse, agradecida de que la situación no hubiera escalado más.
El equipo de refuerzo llegó poco después y juntos establecieron una barrera temporal a lo largo del sendero, bloqueándolo y colocando carteles sobre la actividad de osos. No era ideal, pero mantendría a los visitantes a salvo mientras le daba a la familia oso la oportunidad de alejarse sin más interferencias. En cuanto a la trampa ilegal, Sarah tomó nota de investigar el área más a fondo. Los cazadores furtivos eran una amenaza constante y sus trampas no solo ponían en peligro a la vida silvestre, sino que también creaban escenarios como el que acababa de enfrentar. Mientras conducía de regreso a la estación de Rangers, Sarah reflexionó sobre el día. Había evitado hábilmente una tragedia. Los osos y los excursionistas estaban a salvo, y eso era lo que importaba. El parque estaba tranquilo de nuevo, tal como debía estar. A sus 38 años, Tom Grayson era un cazador experimentado con reputación de habilidad y paciencia. Había cazado alces, ciervos y hasta osos grizzly, siempre respetando el equilibrio entre cazador y presa. Pero el 21 de marzo de 2023, mientras rastreaba un ciervo en los densos bosques del norte de Canadá, Tom se encontró cara a cara con un formidable oponente. Tom había entrado en estos remotos bosques para poner a prueba sus habilidades nuevamente, atraído por la soledad y el desafío. Había pasado semanas en esta área, y aunque el frío lo atormentaba, se sentía en casa aquí. La tierra era dura pero familiar, y estaba preparado para los peligros habituales, lobos, algún oso y el brutal clima del norte. Pero lo que encontró esta vez fue algo muy diferente a lo que esperaba. Mientras Tom se agachaba cerca del sendero cubierto de nieve, examinando huellas frescas, una repentina ola de inquietud lo invadió. Instintivamente supo que lo estaban observando. Algo no estaba bien. Se levantó lentamente, con su rifle en mano, y escaneó los alrededores. El bosque estaba quieto como si algo hubiera perturbado el ritmo natural de la vida. Su aliento se escapa en nubes blancas en el aire frío, y su corazón comenzó a latir más rápido. Miró a su alrededor, intentando detectar la fuente de la incomodidad. Entonces lo vio. Una figura masiva, pálida como la nieve misma, se movía entre los árboles a la distancia. Su estómago se retorció en incredulidad. Un oso polar. Muy al sur de su rango habitual, el animal estaba fuera de lugar, desorientado y claramente desesperado. Estaba delgado y su pelaje en parches, signo de desnutrición y estrés. El cambio climático lo había alejado de sus territorios de caza, forzándolo a buscar alimento en terreno desconocido. Y había encontrado a Tom. La realización lo golpeó con fuerza. El oso no estaba aquí por casualidad. Estaba cazándolo. El ciervo que había estado rastreando ahora era un recuerdo. Él era la presa. La posición en la que se encontraba hacía que Tom se sintiera incómodo como cazador. Tenía poca munición, solo unos pocos cartuchos tras un día de caza. Para colmo, la luz del día se desvanecía rápidamente. La temperatura caería en picada una vez que el sol desapareciera, haciendo que su regreso al campamento fuera aún más peligroso. Necesitaba moverse rápido, pero el oso estaba cerca. Sus enormes patas crujían suavemente en la nieve mientras lo acechaba, acercándose cada vez más. El primer instinto de Tom fue correr, pero sabía que eso era una sentencia de muerte. Los osos polares eran más rápidos que un hombre, y con la nieve ralentizándolo, no tendría oportunidad. En su lugar, tenía que ser más astuto. Debía convertirse en un objetivo poco atractivo, mientras usaba cada onza de sus habilidades de caza para navegar el terreno. Tom se movió rápido pero con cuidado, entrelazándose entre los árboles, utilizando el terreno a su favor. Conocía estos bosques, los troncos caídos y la densa maleza que podían ofrecer breves momentos de cobertura. Pero el oso no cedía. Cada vez que miraba hacia atrás, lo veía más cerca con sus ojos oscuros fijos en él, su aliento humeando en el aire frío. La tensión era casi insoportable. Por un segundo, Tom deseó que el oso simplemente lo atacara y terminara con el terrible sentimiento de terror que lo invadía. Tenía que ralentizar al oso, crear distancia y ganar tiempo. Al ver una pequeña elevación adelante, se apresuró hacia ella, esperando que la altura le diera una ventaja momentánea. Mientras escalaba, sus botas resbalaban en la nieve, escuchó al oso rompiendo ramas detrás de él. ¿El oso había sentido su breve momento de indecisión? Al alcanzar la cima de la elevación, Tom observó rápidamente el paisaje.
Un estrecho barranco se extendía abajo, lleno de rocas afiladas y espinas densas. Era arriesgado, pero era su mejor oportunidad. Se deslizó por la elevación, cayendo sobre el terreno irregular con su rifle colgado en la espalda. El descenso fue brusco, pero logró mantener el equilibrio, medio corriendo, medio deslizándose hacia el barranco. Detrás de él, el oso rugió y resonó en el bosque. Estaba cerca ahora, demasiado cerca. El corazón de Tom latía en su pecho al llegar al borde del barranco. Tenía segundos para tomar una decisión. No podía arriesgar un enfrentamiento directo con el oso, su munición no sería suficiente, y un tiro mal colocado podría significar el fin. En su lugar miró alrededor en busca de algo que pudiera usar a su favor. El barranco estaba cubierto de maleza, y Tom vio un grupo de troncos caídos formando una barrera natural. Se lanzó al matorral entre las ramas enredadas. No era mucho, pero ofrecía algo de cobertura. El oso tendría que esforzarse para atravesarlo. Contuvo el aliento, escuchando cómo el oso se acercaba. Llegó al borde del barranco, olfateando el aire, confundido por la repentina desaparición de su presa. Por un breve momento, Tom pensó que podría retroceder, pero el oso no se rendía. Comenzó a empujar a través de la maleza, su enorme cuerpo forzando el paso centímetro a centímetro. Las manos de Tom se aferraron a su rifle. Esto era todo. Tenía un tiro, necesitaba detener al oso, o al menos ralentizarlo el tiempo suficiente para escapar. Cuando la cabeza del oso atravesó las ramas, Tom disparó. El estallido del arma resonó por el barranco, y el oso soltó un rugido ensordecedor. El disparo impactó su hombro, no lo suficiente para matarlo, pero sí para aturdirlo. Tom no esperó a ver qué haría a continuación. Se arrastró fuera del barranco usando el breve momento de distracción para poner tanta distancia como fuera posible entre él y el oso. Sus piernas ardían, su aliento llegaba en jadeos, pero siguió moviéndose, sabiendo que el oso pronto estaría de nuevo en su pista. La temperatura caía y Tom sentía el frío mordiendo su piel expuesta. Su campamento aún estaba a millas de distancia y el oso no se rendiría. Pero Tom tenía un último truco bajo la manga. Alcanzó el borde de un lago helado, la superficie cubierta por una fina capa de hielo. Era arriesgado, pero el hielo podría soportar su peso si se movía lo suficientemente rápido. El oso tendría dificultades. Tom pisó el hielo, sus botas resbalando, pero mantuvo el equilibrio. Detrás de él, escuchó al oso rompiendo ramas nuevamente, más cerca esta vez, sus gruñidos resonando más fuerte. Tom se movió con su paso firme pero veloz. El oso alcanzó el borde del lago y se detuvo inseguro. Dio un paso incierto y el hielo crujió bajo su peso. Rugió mientras caminaba por la orilla, incapaz de seguirlo. Tom no se detuvo hasta llegar al otro lado del lago. Agotado pero vivo, finalmente se permitió respirar. Como apicultora de tercera generación, Amelia Foster, de 22 años, conocía bien el cuidado de las colmenas. A pesar de su juventud, había tomado el control del pequeño negocio de miel de su familia y ahora se encontraba sola en un prado remoto, rodeada por el zumbido de sus abejas. El día había comenzado con la luz de la mañana, filtrándose entre los árboles, proyectando un brillo dorado sobre las colmenas. Pero mientras trabajaba, extrayendo miel e inspeccionando las colonias, no había anticipado la aparición repentina de un buscador de miel mucho más grande. El oso negro era masivo, atraído por el dulce olor de la miel. Se movía lentamente al principio con la nariz en el aire, olfateando su premio. El corazón de Amelia latía rápido. Sabía los riesgos de trabajar en lugares tan remotos, pero nunca había encontrado un oso tan cerca. Su primer instinto fue hacer ruido, asustarlo. Aplaudió y golpeó el ahumador de metal que llevaba, tratando de parecer más grande y amenazante. Pero el oso no se inmutó. Se detuvo un momento, evaluándola, y luego continuó acercándose, concentrado en las colmenas. Amelia comenzó a retroceder, su mente repasando todas las advertencias que su padre le había repetido sobre los encuentros con osos. Pero al moverse, su bota se enganchó en el borde de una colmena y tropezó. La colmena se cayó, estrellándose contra el suelo. Las abejas, ya agitadas por la presencia del oso, estallaron en el aire en un furioso enjambre. En un instante, Amelia fue atrapada en un torbellino de zumbidos. Las abejas, desorientadas y enojadas, la rodearon a ella y al oso, picando cualquier cosa que se moviera.
El oso, irritado por el repentino ataque de abejas, golpeaba el aire con sus enormes patas, gruñendo de frustración. El traje protector de Amelia la protegía de los peores picotazos, pero la situación se estaba saliendo de control rápidamente. El oso no retrocedía y las abejas eran implacables. Amelia se dio cuenta de que estaba atrapada entre dos peligros: un oso enfurecido y miles de abejas furiosas. Su cuerpo se tensó mientras evaluaba sus opciones. Correr provocaría al oso y quedarse quieta significaba más picaduras. Pero entonces le llegó una idea: las abejas. Podía usarlas como un arma contra el depredador más grande. Si podía hacer que se viera menos amenazante, las abejas podrían redirigir su ira hacia el verdadero intruso, el oso. Amelia sabía que debía tomar una decisión. Correr era su única opción, arriesgándose a enojar al oso. Comenzó a correr en línea recta. Las abejas y el oso la siguieron, pero luego algo sucedió. Las abejas dirigieron su atención hacia el oso. Este gruñó confundido y abrumado por el enjambre. Se puso en dos patas, golpeándose la cara tratando de deshacerse de las abejas. El sonido de su frustración resonaba, pero era evidente que el animal había alcanzado su límite. Con un último resoplido dio la vuelta y corrió de regreso hacia la línea de árboles, atravesando la maleza mientras huía de las implacables abejas. Para entonces, Amelia había llegado a su camioneta. Sus manos temblaban y su corazón latía con fuerza en su pecho, pero había sobrevivido. El peligro había pasado. Al mirar alrededor del prado, Amelia vio el daño: colmenas volteadas, cuadros esparcidos, abejas todavía zumbando tras el caos. Pero estaba viva y el oso se había ido. Su rápida decisión la había salvado, convirtiendo lo que podría haber sido un encuentro mortal en una escapada estrecha. Amelia se secó el sudor de la frente, su traje protector pegajoso con miel y picaduras de abeja. Tendría que reconstruir las colmenas dañadas y devolver a las abejas al orden. Pero esa sería una tarea para otro día. Por ahora solo estaba agradecida de haber salido con vida.